Es un personaje con una profundidad que se fue construyendo a lo largo de los años, ya sean actores, directores, autores, dibujantes y hasta las propias adaptaciones construyeron un personaje que trascendió por completo los medios y se convirtió en un ícono de la cultura popular, que a día de hoy muchos debaten si es el mejor superhéroe de la historia. Hay tanto para analizar de Batman, desde su propia psicología e ideología para defender la ética que lo define, como también el macromundo que lo rodea, ya sea desde sus villanos, aliados y hasta el ambiente de la propia Gotham. Así que hoy vamos a hablar de ¿qué lo hace a Batman el mejor de todos? La construcción del macromundo de Batman es sencillamente genial. Es increíble cómo un personaje trajo tanto de sus diferentes ramificaciones. Bruce Wayne basó su propósito como Batman en el trauma de su vida, bajo el miedo, como mayor estandarte hacia lo que él simboliza. Pero algo que forma parte de la superficie, por así decir, de todos los personajes que rodean a Batman es Gotham. Y aunque no lo crean, los mitos avalan que abajo del asilo Arkham hay una puerta al infierno, lo que explica justamente que Gotham esté maldita. Una de las personas que mejor entendió el ambiente hostil que originó el simbolismo de Batman fue Bruce Timm y Eric Ramsdowski en la serie animada de Batman, quienes vieron que lo mejor creativamente hablando para Gotham y transmitir ese ambiente único de su ciudad era darle la sensación de atemporalidad de otro mundo, un esquema de color vintage con toques de cine negro. El proceso de creación para esta Gotham puntualmente fue clave, ya que Ramsdowski experimentó con una nueva técnica para agregar un elemento adicional de oscuridad a Ciudad Gótica, y gracias a esa técnica se pudo crear mucha más ilusión, profundidad y detalle. Es decir, le dio a la arquitectura de Ciudad Gótica la impresión de surgir de las sombras, que es lo que querían. Fíjense cómo metafóricamente parece que Gotham nace de las sombras, siendo una ciudad totalmente dejada por el tiempo, como si el tiempo no quisiera darle otra oportunidad a un lugar corrupto y lleno de criminales. Eso es una de las cosas que hacen grande a Batman. Gotham es una ciudad inspirada en la Nueva York con crisis, en épocas de la Gran Depresión, momentos que en las calles solo se reflejaba pobreza y angustia. En la fachada de Gotham, con picos, luces de neón, una ciudad en pausa, donde se originan los peores y más brutales crímenes, ahí es donde nace probablemente el héroe que más está abrazado en su origen al trauma y la tristeza. Grant Morrison, uno de los mejores autores de DC y quien escribió una de las mejores etapas del personaje en el cómic, dijo: Batman es un hombre que había salvado innumerables vidas, se había enfrentado a innumerables peligros e incluso había evitado la destrucción del mundo mismo. Es un hombre que había domado y dominado a sus demonios. Entonces, a partir de ahí dejó su coraza emocional y justamente superó uno de sus más grandes miedos: querer a alguien. Fue en el momento que conoció al primer Robin, Dick Grayson, donde Bruce se daría cuenta que necesita una familia, necesita de cariño y contención. En Grayson, por la muerte de sus padres en el circo y el abandono de perder a los mismos, Wayne vio una fuerte identificación con su historia, y ahí radica uno de sus principales objetivos: que nadie sufra lo que a él le pasó. Adoptó a Robin y trató de salvarlo de la oscuridad a la que te empuja la tragedia. Así es como surgió la Bat Family, con Jason Todd, Tim Drake y hasta el fanatismo que llevó a Barbara Gordon a inspirarse en Batman y querer portar el traje como él, trayendo otros grandes nombres como Stephanie Brown o Cassandra Cain. La Bat Family es el resultado de la superación de Bruce Wayne a uno de sus más grandes traumas. Pudo, gracias a Batman, formar una familia, curar el dolor de otros y poder a sí mismo darse la oportunidad de estar acompañado, más allá de que muchos amen la versión de Batman como solitario. Ya que voy diciendo esto de la Bat Family, que justamente Batman nos trajo enormes personajes de DC que sirvieron para la propia editorial, ya sea Robin fundador de los Titanes, Bárbara Gordon como Oráculo y hasta estos personajes trayendo grandes historias de DC como lo son Una muerte de la familia o hasta La broma asesina. Es el centro de todos estos personajes llamados Bat Family como grupo que, además de ayudarlos, son héroes independientes y él es su mentor, que consiguieron que sea también un respaldo para Batman emocionalmente en la cicatriz profunda que todavía sigue teniendo. No es solo Batman lo que lo hace tan importante, sino Gotham y también sus personajes que lo rodean, los que le dan validez para dicho título, ser el centro de todo esto. Matt Reeves, uno de los últimos directores a cargo del personaje en The Batman, dijo en una entrevista que lo más desafiante de Batman al mostrarlo portar el traje es poder plasmar sus emociones internas. Por eso remarca: es una manera desesperada de que un hombre intente darle sentido a su vida, y en realidad es una especie de plan condenado al fracaso, porque todas las noches va a salir y revivir esa experiencia de pesadilla primitiva que le ocurrió cuando era niño y nunca va a poder arreglarla.
Lo interno desde la interpretación en todas las adaptaciones a lo largo del tiempo fue de lo más importante, ya que es una de las cosas que diferencia a Batman de otros héroes. Es lo sumamente arraigado que está el origen de él como héroe y su psicología, la profundidad que tiene en su día a día, noche tras noche, en cuanto defiende Gotham, que eso sea por algo en especial, que sea su propósito. Todos los directores de Batman llegaron a un consenso en uno de los desafíos más grandes que hay a lo largo del desarrollo en una nueva adaptación de Batman, todo basándose en la visión de la persona que esté detrás. Hablamos de la cantidad de artilugios y objetos que definen a Batman. Podemos mencionar tantas cosas que son de esencia para Batman y hay que darles el mismo amor y empeño que a una trama. Como la Baticueva, la Batiseñal, y ahí podemos mencionar el símbolo de aquel Batman, el traje de la adaptación, el Batimóvil, los Batarangs. Todo ello acompaña a la visión que tengamos del personaje. Por ejemplo, Nolan usó un traje más táctico y un batimóvil más tanque. En cambio, en The Batman pudimos ver un traje más a prueba de un joven Batman en sus primeros años y con un batimóvil que, si bien tiene una escena espectacular, sí que se nota que lo construyó el propio Bruce en su cueva. Affleck y Snyder en el 2016 con algo totalmente distinto, donde se inspiraron completamente en el Batman de The Dark Knight Returns y se nota un Batman más acostumbrado a caminar entre dioses. Y hasta nos podemos ir con Keaton y Burton, una versión más fantasiosa que se acerca al cómic y tiene elementos que hasta ayudaron a la mitología de Batman. Todas las adaptaciones son distintas, pero que si vemos en perspectiva son los elementos superficiales de Batman los que se pueden adaptar a una visión de un creador, pero también darnos un pantallazo de qué estamos viendo, qué tipo de Batman vemos. Todos quieren trabajar con Batman porque no solo es un personaje que atrae, sino que está tan bien construido que ya seas el director o hasta mismo actor, te potencia como profesional. Cabe agregar también el apartado desde los videojuegos, donde Batman también pisó fuerte con Rocksteady y la saga Arkham, mostrando nuevamente la versatilidad del personaje de mostrar o poder contemplar historias en otro medio distinto de las viñetas o el propio cine. Batman y su saga Arkham revolucionaron la industria de los videojuegos, siendo obras que se recuerdan hasta el día de hoy, con una narrativa visual, unas mecánicas de combate que ayudaron a posteriores juegos y una dirección de arte que llevó a Rocksteady al estrellato absoluto en los videojuegos. Batman y toda su mitología lograron darle una profundidad a una saga de videojuegos amada por los fans y hasta por los mismos jugadores, donde vimos a Batman en diferentes facetas, como detective, como protector de su ciudad, la cicatriz de su historia, la rivalidad física y psicológica del Joker y un desafío total al héroe que amamos, el simulador perfecto para ser Batman y surcar por los edificios. A eso voy yo, que el personaje te obliga como profesional a estar atento en todos los aspectos posibles. Batman no es solo poner un héroe ya, sino dar la atención a su macromundo, lo que lo rodea, que al fin y al cabo es una definición de su esencia y de lo que es. ¿Entienden el punto de su importancia? Evidentemente hay muchos personajes que tienen su mundo, que giran en torno a ese mundo, pero no hay ninguno como Batman. Podemos hablar de grandes como Spider-Man o Superman, quizás un poco los Linternas Verdes o Flash, pero ninguno impacta tanto como Gotham, sus aliados, sus villanos y sobre todo esa mística que hay detrás de la creación de Batman, que tanto llama la atención. Una ciudad lúgubre que nos abraza con su misticismo y un payaso criminal que con su risa da un carisma total, pero también da terror. Un personaje del mundo Batman del cual no se sabe nada, pero es tan importante como el propio héroe. ¿Hay otro igual? No. Y sí, obviamente hablo del Joker, probablemente el villano o uno de los villanos más grandes de la cultura popular. Batman también es el centro de la creación de unos psicópatas que tiene como villanos, que probablemente sean de las mejores galerías de villanos del mundo del cómic. El Joker siendo la antítesis de Batman y también representando el caos. La necesidad de mandar ese mensaje nihilista, la motivación de mostrar por sus actos que el hombre se rige de una maldad natural y que solo le hace falta un mal día. Ahí es cuando ve a Batman como una obsesión, un caso raro de su ideología, un hombre que no se corrompe por un mal día, un monstruo en el mundo del Joker. Fascinante forma de abordar la psicología y filosofía de Batman desde un contraste asquerosamente carismático como lo es el Joker y su diseño fantástico que llama la atención al público. Nos atrapa el misterio de este hombre sin nombre, sin pasado, riguroso con su filosofía y una risa macabra que es la esencia de él mismo. Pero ojo, no es el único. Cada uno de los villanos de Batman representan un contraste fantástico del mismo. El Pingüino, siendo un chico traumado por su infancia, se convierte en un monstruo y capo de la mafia por su falta de poder en la infancia. Lo contrario a Batman, con Mr. Freeze y la obsesión de curar a su esposa Nora que lo llevaron a convertirse en su peor cara. Lo contrario justamente al murciélago de su tragedia, que lo convirtieron en un símbolo de la justicia.
El acertijo, una prueba del narcisismo, de pensar solo en la comparación hacia los demás. Batman deja su vida por los demás, no ostenta su inteligencia o sus métodos. O por ejemplo Dos Caras, con su doble personalidad que lo llevan a una justicia aleatoria y extremista hacia las personas que para él merecen vivir o no vivir. Y en el lado de nuestro murciélago tenemos a Batman y Bruce Wayne, que son dos personalidades distintas, tal como Harvey Dent, pero él no es nadie para decidir si alguien vive o no. Él no es verdugo, sino el responsable de llevar justicia a su ciudad. Y así dejó un montón de icónicos villanos como Harley Quinn, Hiedra Venenosa, Bane o hasta Ra's al Ghul, todos formando parte de la mitología del murciélago y mostrándonos lo importante que es el rol del villano. Pero todos vienen de Batman. Estas peculiares personalidades de psicópatas y trastornados vienen de un hombre con una profundidad psicológica y una defensa de su propósito, que ahí está la clave de convertirlos en probablemente la mejor galería de villanos del cómic. Lo que más valoro de Batman no es solo su profundidad y construcción, sino que siento que define lo que es un héroe, lo que más siento que para mí es un héroe. Es un hombre que gracias a su cicatriz con la muerte de sus padres no decide ser un héroe, se sacrifica por el otro. Construyó su simbología con los murciélagos para tragar sus pensamientos destructivos y exteriorizarse en una imagen obviamente oscura, pero que su fin es dar la vida por los otros. No tiene nada a cambio, nada material, nada que le sirva para vivir desde los recursos, pero quizás sí espiritualmente. Batman absorbió la luz el día que murieron sus padres y desde la oscuridad trató de llevarle la única luz que puede iluminar una parcela de esperanza para su ciudad. Batman es grande porque crea personajes, es el mejor porque es la base de su microuniverso, de historias importantes en la industria, desde enfoques más serios hasta unos más cómicos, desde cualquier medio posible. Nos trajo personajes fascinantes y todo gracias a lo que es simplemente Batman, el mejor, el hombre que eligió construirse en base al miedo y a mostrar que las caídas no son un fracaso, sino una razón para ponerse de pie una vez más.